Violencia sexual digital, una emergencia que no estamos viendo. La adolescencia está asumiendo y naturalizando riesgos asociados a la explotación sexual digital. En la encuesta que Save the Children ha hecho en 2025 a 1.008 jóvenes entre 18 y 21 años, en su estudio Redes que atrapan, el 97,9% afirmó que había sufrido algún tipo de victimización sexual en entornos digitales cuando eran menores. Y el estudio nos avisa de la importante falta de concienciación que tiene sobre los riesgos de esa violencia sexual digital. ¿Por qué? Porque ellos y ellas dicen en un 67% que no veían riesgo en enviar material sexual a adultos, en un 65% que no veían riesgo en reenviar material de otros menores y en casi un 59% que no veían riesgo en enviarlo voluntariamente. El material de abuso sexual infantil, cuyas siglas en inglés son CSAM, y el material de explotación sexual infantil, cuyas siglas son CSEM, son formas muy graves de violencia digital contra los menores y ese material se genera en muchas ocasiones a partir de esas imágenes de contenido sexual. Solo en 2024, la Cybertip Line del Centro Nacional de Niños y Niñas Maltratados y Desaparecidos en Estados Unidos registró más de 19,8 millones de denuncias con 63 casi millones de archivos y la mayoría en canales abiertos, ni siquiera en la dark web. Interpol ha identificado ya a más de 42.000 víctimas y Europa es uno de los principales puntos de origen, o sea, el 68% de ese material de abuso sexual infantil denunciado procede de servicios electrónicos radicados en la Unión Europea. Por otra parte, el material de explotación sexual infantil, el CSEM, incluye también imágenes sexualizadas de la infancia que muchas veces proceden de fotos de la vida cotidiana que no tienen ninguna intención sexual, como podrían ser imágenes en la playa, en la piscina o en actividades deportivas que tantas veces padres, madres, amigos subimos a las redes y que después son captadas o manipuladas y son recontextualizadas con fines de explotación o de gratificación sexual por parte de adultos. O sea, que la IA puede tomar imágenes publicadas en redes sociales y generar imágenes sexualizadas de esos niños, niñas y adolescentes, que en muchos casos resultan indistinguibles de las imágenes reales de abuso sexual infantil, incluso para analistas especializados. La gravedad es enorme porque una vez compartido, el contenido sexualizado de esos niños escapa totalmente al control de quien lo genera, pudiendo dañar de una forma muy grave la dignidad, el bienestar y la seguridad de ese menor. Esa es una forma evidente de violencia contra la infancia y la adolescencia. Solo en 2024 se denunciaron 67.000 casos de ese material de abuso sexual infantil generado por IA. Esto supone un incremento del 1.325% respecto al año anterior. Y el 70% eran niños y niñas de entre 7 y 10 años. ¿De qué se nutre ese material de abuso sexual infantil generado por la IA? Pues es que de los encuestados un 20% dijo que había sufrido difusión de imágenes creadas con IA sin consentimiento, el 27% había hecho sexting cuando había sido menor y, por otra parte, concienciarnos de que el 81% de los bebés ya están presentes en redes sociales con solo 6 meses según el INCIBE. O sea, subir fotos de menores puede derivar en explotación sexual o sextorsión o circulación en redes criminales, ¿no? Es fundamental la conciencia y la prevención, por una parte de los chicos, de las chicas, por otra parte de los padres y de las madres. De los chicos y de las chicas, ¿por qué? Necesitan formación para saber cómo actuar ante el acoso sexual que más de un tercio de los encuestados dijo que estaban sufriendo. Los datos del estudio Save the Children nos dicen que un 33% tuvo contacto siendo menor con un adulto con fines sexuales, un 39% recibió fotos sexuales sin haberlas solicitado, un 38% recibió comentarios sexuales sin haberlo solicitado y un 28% recibió mensajes insistentes buscando quedar o tener una relación sexual. Por otra parte, esa conciencia y prevención para padres y madres. ¿En qué sentido? Pues por una parte en dejar de compartir fotos de nuestros hijos, de nuestras hijas, simplemente por preservar su privacidad, su seguridad y su bienestar. Y por otra parte, muy importante, hablar con ellos, con ellas en profundidad, ¿no? Entender que muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, hacen esto de compartir contenido sexual por presión, por afecto, por desconocimiento. En el estudio, el 48% decían que no sabe que puede ser peligroso el compartir material sexual, el 46% decía que creen que no tiene consecuencias negativas, que es algo normal, el 42% decían que lo hacen buscando afecto, atención, validación, el 40% por ganar algo material a cambio,
un 38% por presión de alguien, ¿no?, que le está chantajeando, que le está engañando, que le está manipulando, y un 32% que lo hacían por influencia de las redes sociales o de personas famosas, ¿no? Entonces es crucial hablar con tu hijo, hablar con tu hija sobre el porqué de estas conductas, sobre si alguna vez ha estado tentado o ha estado tentada de hacerlo, ¿no?, de compartir este material sexual, qué es lo que le llevó a hacerlo, ¿no?, sobre el peligro, ¿no?, que supone para él o para ella el compartir material sexual en Internet, sobre cómo ayudarle a conseguir de otro modo, pues a lo mejor esa atención, esa validación, ese afecto, esa recompensa material que estaría buscando compartiendo su material, ayudarle a cuestionarse que esa necesidad puede cubrirla de otra manera que implique un riesgo muchísimo menor para él o para ella, ¿no? Consumir, tolerar, permitir material en el que aparecen menores en actos sexuales es un delito grave tipificado en la legislación europea y la española, en el artículo 189 de nuestro Código Penal en España, ¿no? O sea, no solo es delito producir y distribuir este material, sino también consumirlo y permitir que se produzca. Entonces es fundamental que tu hijo, que tu hija sepan que enviar material sexual de otro menor sin su consentimiento es un delito, porque puede considerarse material de abuso sexual infantil y por tanto conlleva el riesgo de judicialización como autor del delito. Que tu hijo, que tu hija sufra violencia sexual digital, por tanto, estamos viendo con estos datos que no es algo excepcional. Es una posibilidad muy real de la que es tremendamente importante que todos y todas nos concienciemos, ¿no? Tenemos que hablar con ellos, tenemos que informarnos y tenemos que actuar.